Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es William Duarte Luna. Soy estudiante de la especialización en biotecnología agroambiental y como opción de grado tomé el seminario de profundización en proteómica aplicado a procesos agroambientales. El día de hoy decidí enfocarme en esta parte específica, exoenzimas de tricoderma y su utilidad en el control de Moniloctera. ¿Por qué específicamente en este trabajo? ¿O por qué específicamente en esto? Porque es una problemática que cada día está creciendo más. La posibilidad de producir más cacao la hay. Las condiciones agroclimáticas las hay. Y hay mucha opción de seguir estableciendo cacao. Pero la limitante de la Moniliotra rolleri definitivamente es un tema eh, que muy difícilmente nos va a dar la solución si nosotros no tomamos determinaciones y tomamos algunas cartas en el asunto para poder, digamos, controlar este problema de este hongo. Entonces, bueno, introducción. En la introducción vamos a hablar pues, de varios aspectos, principalmente el cultivo de cacao en Colombia. El cultivo de cacao en Colombia, básicamente los primeros cultivos o los primeros cultivos parciales se establecieron en el siglo XVI. Eh, hay alrededor de 65.000 hectáreas de cacaos a la fecha establecidas el día de hoy. La mayor parte de esos cacaos se catalogan como finos de sabor y aroma. Entonces tenemos unos grandes atributos y tenemos unas grandes condiciones para poder decir sí, hay mucha rentabilidad, hay mucho mercado para poder seguir estableciendo cacao. Pero la limitante, ¿cuál es? Las condiciones que se nos generan a raíz de este hongo que vemos aquí al costado derecho, que es un micelio. Este micelio afecta el desarrollo, la productividad, la economía y afecta muchas cosas más. Y la producción de este cultivo, pues principalmente en Colombia, en Colombia, el principal productor de cacao en el país se llama San Vicente de Chucurí. Y a pesar de todas sus condiciones, vemos que aún tienen problemáticas, que sus condiciones son adecuadas, que sus suelos son adecuados y todo eso, pero y siguen habiendo afectaciones. La media productiva del país está por 400 kilos por hectárea, que no debería ser. Si yo siembro 800 individuos, debería tener 800 kilos por hectárea mínimamente. Entonces, eso es, eso es un tema para analizarlo y cuál es la afectación que se está viendo. Entonces, principalmente lo vemos la población y segundo, vemos la afectación de un hongo. Específicamente hoy nos vamos a introducir sobre el hongo de Moniloctera ruralis, que es una de las problemáticas más grandes que nos afecta en Colombia, no tan solo en Colombia, sino a nivel global, a nivel mundial. Desafíos y factores limitantes. Los desafíos que tenemos hoy en el país y en la regional de aquí del Cesar eh, son unos factores específicos. Es poder convertir productiva esas áreas que ya están establecidas. Eso es uno de los principales desafíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucha área establecida. Pero esas áreas establecidas hoy en día no son productivas. ¿Por qué? Porque este hongo hace de las suyas. En el área, en el terreno, en las condiciones, devasta con lo que sea. Se establece y dice que más o menos que 46 millones de esporas por centímetro cuadrado. Si vemos una fruta de estas, una envergadura más o menos de algunas de 15, 30, 40 centímetros de larga, un espacio, un ancho de 8, 7 centímetros, 9 centímetros. ¿Cuánta capacidad tiene de albergar ese, 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 esa monilio o ese hongo? ¿En cuánto podemos obtener? ¿Cuánto hongo hay en eso? ¿Cuánto micelio en eso?
y que cada micelio, cada espora, tiene la oportunidad de afectar nuevas zonas. O sea que un centímetro cuadrado tiene 46 millones de esporas, o sea, hay que 46 millones de oportunidades para afectar a una fruta. Entonces tenemos todas las de perder y eh, hay posibilidades dentro de la proteómica y de la biotecnología para empezar a aplicar, para reducir este impacto que está generando de verdad muchos factores limitantes dentro. Moniliotera rureris, moniliotera en el cacao, moniliaceae en el cacao. Entonces, básicamente el nombre de esta es eh, Moniliotera rureris o perniciosa, eh, Crenipelis perniciosa, que es el nombre común de esta enfermedad o este hongo específico que estamos hablando. Es un hongo endófito que, pues, sí, y este hace su afectación de adentro hacia afuera. Y lo que hace este hongo básicamente es crear este micelio. Este micelio se esparce por todo el cultivo, afectando eh, todos los frutos que estén en desarrollo, que estén en crecimiento, en etapa de maduración, todos los frutos de cacao. Controles implementados actualmente. Entonces, actualmente existen muchos controles, ¿sí? Existen controles químicos, existen controles culturales, existen controles biológicos. Entonces, pero estos controles no se han aplicado de la mejor manera o no se han aplicado continuamente, ¿sí? Entonces se han hecho investigaciones y demuestran una muy sólida eh, afirmación de que podemos tener control con, eh, con el hongo eh, que queremos trabajar y que es tricoderma, ¿cierto? Entonces, dentro de este factor de controles implementados, básicamente el control químico pues, utilizan carbendazim, utilizan también eh, mansates, utilizan otros productos derivados de los mismos fungicidas químicos con el fin de controlar los hongos. Pero el químico no es tan adecuado para estos controles. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que las sustancias químicas han contribuido al calentamiento global. Todos los productos de síntesis química han, de cierta manera, al aplicarlos de manera indiscriminada y de manera inadecuada, han afectado de manera directa el cambio climático o el calentamiento global que hoy en día. Y ha disparado todo esto. Entonces, podemos tener unos factores aquí importantísimos. Estos factores nos ayudan a controlar este hongo. ¿Sí? Eh, controles amigables y control biológico con tricoderma. Eh, básicamente, con tricoderma eh, se han hecho algunas aplicaciones y tricoderma es un hongo que es producido por la misma naturaleza. Entonces, este hongo lo que hace básicamente es crear o secretar unas proteínas y que ahí es donde básicamente nosotros necesitamos, es evaluar cuáles son esas proteínas específicas para adentrar y hacer un control adecuado con, para controlar la monilia, ¿cierto?
Entonces, porque no es básicamente el micelio, el- el micelio tricoderma, sino las proteínas que nos brinda este gran, esta gran, este hongo antagonista, que es el que buscamos evaluar para que nos brinde una muy buena garantía. Entonces, exoenzimas de importancia. Entonces, vamos a pasar acá, la siguiente es la justificación. Entonces, las enzimas es un uso de control de enfermedades agrícolas, ¿cierto? Entonces, bueno, básicamente eh, está demostrado que Tricoderma excreta muchas enzimas de importancia como las celulasas, glucunasas, lipasas, proteasas y quitinasas, que eso básicamente que hace que participan en análisis de de la pared celular y es las hifas de las eh, fitopatógenos, o sea que lo que hace básicamente es de entrar en la pared celular de Moniliotera roleris y hace un rompimiento. ¿Y qué va a hacer? Va a ser un control, va a ser un control de esto. Y esa es como, digamos, y la producción de estas exoenzimas son las que van a participar dentro de este control. Esas proteínas y cuál de estas proteínas son la clave para entrar a hacer un control que es el que buscamos. Eh, También dentro de de la justificación encontramos aquí un pequeño cuadro y que quiero darle como digamos una prioridad a esto y es que dentro de esto encontramos un testigo, ¿sí? De de los 30 días había una afectación del 18,54%. Este testigo, eh, ese testigo, 29, perdón, este testigo, 29,9% ese testigo, y ese testigo no se le aplicó nada, solamente labores culturales, así, y se dejó así, básicamente. Eh, el testigo 3 entonces el T3, eh, Mancozeb más poda. A los 30 días tenía una afectación del 16,2% y redució hasta el 6,80%. Tricoderma más poda dice que tiene un 15,4% a los 30 días de, y lo redució al 4,777 a los 60 días. Todos van a los 60 días. Y el Bacillus más poda, habiendo un 8% de afectación, y lo llevó al 3,47%. Incluso sigue siendo más efectivo Tricoderma que el Bacillus. Entonces es como eso es lo que le quería. Y objetivos. El objetivo es evaluar in vitro el efecto de exoenzimas producidas por Tricoderma sobre el crecimiento de Moniliotera rarely. Ese es el objetivo de esta investigación. ¿Cuál de estas exoenzimas nos pueden ayudar a controlar o a mitigar este hongo? Es metodología, es la primera. Siembra el tricoderma en un medio líquido. ¿Ves?
La fase uno, la fase uno básicamente de la metodología es cultivo de tricoderma en medio líquido. En esta fase inocularemos una asa del hongo tricoderma en un medio líquido rico en nutrientes para que el hongo pueda crecer y extraer sus enzimas en el medio del cultivo. Ese es uno de los enfoques del primer, esa va a ser la primera, ¿sí? Separación de biomasa de tricoderma. La fase 2 separación. Entonces, bueno, en esta fase separamos los metabolitos producidos por tricoderma y que en esta suspensión en el medio líquido junto con el micelio del hongo. Para esto filtramos usando una membrana de papel especial, ¿sí? Ahora viene la parte 3, separación. Separación eh, de la separación de las enzimas por precipitación. En esta etapa, por medio de una centrífuga, separamos las enzimas del resto del material celular que en un, que en un está el medio del cultivo. Las enzimas quedarán en el sembradas y los desechos en el fondo del tubo. Vamos a extraerlos, vamos a extraer básicamente de esto lo que pues, nos va a flotar y lo que cae al fondo es lo que nosotros básicamente eh, vamos, vamos a desechar literalmente de este proceso. Entonces todo lo que flota es lo que básicamente nosotros vamos a requerir para esto. Eh, la fase, la fase 4, separación de enzimas por cromatografía. Entonces, en esta etapa, por medio de la cromatografía, terminamos de purificar las enzimas, separándolas del resto de las moléculas que no eh, se desancharon en el proceso de centrifugado, ¿sí? Entonces, y ese es el, ¿sí? Y evaluación del producto final, efectos sobre el crecimiento in vitro, Moniliotera ruleris. Entonces, esta fase 5, eh, en esta etapa, ya tenemos nuestra suspensión de enzimas purificadas y las eh, agregamos directamente a un medio de cultivo sólido en el cual ya está creciendo el hongo Monilioctera roleris. Haremos comparación de crecimiento con un testigo al que no se le aplicará extracto de enzimas. Ese es, digamos, para evaluar el comportamiento de esto. Y pues por los resultados esperados, es pues se espera obtener información que esclarezca el grado de participación de las exoenzimas producidas por tricoderma, el control y cómo esto puede ayudar eh, a mejorar los cultivos desde la parte productiva y empezar a reducir estos impactos negativos. Entonces, básicamente esto solamente sería un análisis in vitro para evaluar si esto eh, podría ser, digamos, un trabajo que lo podemos seguir aplicando y podamos hacerlo de manera
gradual, podemos hacerlo de manera continua y tener certeza de realmente de que esto puede ayudarnos a la cacaocultura y a la producción de cacao a nivel regional, teniendo en cuenta que hay muchos parámetros agroecológicos dentro del país. En este territorio del Cesar eh, es un territorio trópico seco, bosque trópico seco. Hay otros departamentos como Santander, el Huila, Caquetá, Putumayo, Amazonas, que las condiciones cambian y varían y van variando. ¿Por qué? Porque pues estas condiciones tendencialmente pues por las condiciones agroclimáticas, agroecológicas tienden a hacer ese cambio. Entonces es eso y bueno, muchas gracias por escucharme y bueno, y feliz noche.